Buenas tardes. Vamos a continuar donde lo dejamos el lunes, que era en el problema ese de la canica, la partícula que desliza sobre una superficie esférica, el que yo llamo el problema del balón de playa. Y lo habíamos resuelto, ¿no? Necesitábamos, o lo que hicimos para resolverlo, era aplicar la segunda ley de Newton y de las dos componentes que teníamos, cuando descomponíamos en las componentes intrínsecas al movimiento, utilizábamos una, la centrípeta, o radial o normal, y en vez de cogernos la tangencial para obtener la información que necesitábamos, ¿no? Si recordáis, acerca de la velocidad en el punto de separación, pues aplicábamos la conservación de la energía mecánica. Pero fue en ese momento, aquí lo tenéis en la pantalla, la grabación, ¿no? Ver que la conservación de la energía mecánica la puedo obtener a partir de integrar en el espacio la componente tangencial de la segunda ley de Newton. Miércoles, que es donde vamos a... ¿De acuerdo? Teníamos entonces... Bueno, que esto lo había dejado de la mañana. Tenemos esto. Teníamos θ, teníamos R, teníamos M, teníamos G, y en un punto... trayectoria circular, y a partir de esto, trayectoria caída libre, bajo la acción de la gravedad. Entonces teníamos la segunda ley de Newton, cuando hacíamos aquí la descomposición, teníamos mg coseno de θ igual a m v cuadrado dividido por r. Esto era para la componente centrípeta, y para la componente tangencial teníamos mg seno de θ, esto era una g, igual a m la derivada de v con respecto al tiempo, y esto también lo podíamos poner, ¿no? Si recordáis, de esta manera. Bueno, lo dicho, lo prometido. O sea que, si recordáis lo que dije, en este problema, si nos preguntan por el tiempo de separación, no tenemos solución algebraica. Pero si nos preguntan por la velocidad de separación, sí la podemos obtener. Simplemente se trata, precisamente, de integrar en el espacio, no en el tiempo, esta ecuación. Claro, uno dice, ¿qué? A fijarnos en esto. Bueno, M. Teníamos esto. Y uno dice, anda, pues, a ver cómo logro hacer yo eso. O sea, que la ecuación... O bien... Esta es la derivada segunda con respecto al tiempo. O sea que aquí lo que tenemos realmente es omega es la velocidad angular, No confundáis, porque se utiliza la misma letra, omega cuando es velocidad angular y omega cuando es frecuencia angular. ¿De acuerdo? Luego me lo recordáis en el péndulo,
ponerlo más de manifiesto. Aquí omega es la velocidad angular. O sea que tenemos el truco, por llamarlo truco, vamos a quitar la palabra truco, es hacer un cambio de variable. Queremos integrar en el espacio, es decir, en este caso, en el ángulo, no en el tiempo. Por lo tanto, tendremos que eliminar el tiempo de alguna manera, porque lo tenemos aquí. ¿Cómo podemos hacer esa eliminación? Pensando que omega, que es la velocidad angular, depende del tiempo, en qué instante, realmente es la velocidad angular en una posición angular que depende del tiempo. Es decir, que el tiempo viene implícito aquí, en esta expresión. ¿De acuerdo? Para un cierto ángulo, tiene una velocidad angular. Para alcanzar ese ángulo, tardará un tiempo determinado. Si uno ve eso, por eso he puesto esta expresión, uno dice, anda, pues aquí realmente lo que puedes es aplicar la regla de la cadena, ¿no? Es decir, me están pidiendo la derivada con respecto al tiempo de todo esto. Va a ser la derivada con respecto al ángulo, por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Claro, esto, uno dice, no te has quitado el tiempo. Aquí tienes la velocidad angular. Es decir, que tienes omega por la derivada de omega, la velocidad angular, con respecto al ángulo. Precisamente. Ahora la ecuación entonces se está transformando, esta ecuación, en g seno de tita r omega respecto a tita. Ya no aparece el tiempo. Explícitamente en esta ecuación no aparece el tiempo. Ahora nos aparece únicamente dos variables. Fijaos que aquí nos aparecía tita, omega y t. Aquí ya solo nos aparece tita y omega. Omega y tita. Y lo que queremos naturalmente es saber cómo es ese omega en función de tita. ¿Qué podemos? Es una ecuación diferencial, ¿no? Es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Lineal o no lineal? ¿Qué creéis? Esta es la función. La variable independiente, la dependiente. Es una ecuación diferencial. Hombre, me aparecen derivadas. Primera cosa, ¿no? Ecuación. Hombre, sería raro que una ecuación diferencial la pudiésemos... Eso nos aparece la derivada. Y ahora he preguntado, ¿es lineal o no es lineal? Mirad, tiene dos términos, ¿no? O sea, una ecuación, el de la izquierda y el de la derecha. Mirad primero uno y luego el otro, a ver, y decidid. ¿Este término es lineal? El seno no es lineal. De hecho, si hago un desarrollo en serie de Taylor, veis que es una función, otra vez, es una función impar. Lo puedo aproximar por un polinomio que no es lineal. Por lo tanto, este término no es lineal. Ya con eso ya sería suficiente. Pero es que además aquí, si os fijáis, tengo la función por la derivada de la función. Eso tampoco es lineal. Bueno, simplemente para que os deis cuenta, anda, después de, ¿no? ¿Estáis ya con ecuaciones diferenciales en matemáticas? ¿Sí o no? Sí. ¿No? O pues más rápido había que contestar, que no pasa nada.
Difícilmente uno puede resolver una ecuación diferencial si primero no la categoriza correctamente, iba a decir. Bueno, no lineal. Lo cual uno diría, ¿no tiene solución? No, es que sí tiene solución. Además, bien rápido. Podemos hacerlo de primer orden, porque es hasta la primera derivada. Por separación de variables. Voy a borrar todo por aquí, o si no la pongo ahí arriba. ¿Qué más da? Vamos a poner. Y voy más rápido. G seno de tita R omega. Vamos a resolver. Vamos a intentar separar las variables. Uno diría, bien chupado, pasas eso ahí y lo que tienes es G seno de tita, si queréis ya divido por R, G seno de tita, G dividido por R seno de tita, diferencial de tita. Que esta ecuación, que proviene de la componente directamente, de la componente tangencial, separamos las variables y me da esta, una relación entre cambios infinitesimales en el ángulo, en la posición angular, cambios infinitesimales en la velocidad angular. Si esto es cierto, esto me lo está diciendo la segunda ley de Newton, si sumo los cambios desde el principio, también será cierto, ¿no? Para cada cambio tengo eso. Líquida. Bien sencillito. Desde, y ahora uno dice, como integral indefinida, fijaos que es una ecuación diferencial no lineal de primer orden. Integrarla significa que necesito una condición inicial, que me den una información en algún instante de tiempo. La información era que lo colocábamos en la posición de equilibrio, arriba, ¿no? Inestable, y soplábamos ligeramente, es decir, que partía prácticamente con velocidad cero, es decir, con velocidad angular cero. Podríamos resolver esto otra vez como ecuaciones, como integrales indefinidas, una constante de integración a determinar de esa condición, o ponemos los límites de integración, que es decir, para tita igual a 0, omega es igual a 0. Esa es la condición inicial. O condición de contorno, iba a decir, porque más bien es en la posición angular, pero bueno, da igual eso, una condición en el problema. Y luego queremos hallar para un ángulo determinado tita, ¿cómo es esa velocidad angular? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la de la izquierda, chupada, 1/2 de omega al cuadrado. Entre 0 y omega, 1/2 de omega al cuadrado. O sea, que la he puesto a la izquierda esta. Y a la derecha, que tenemos GR, seno de tita. ¿Cuál es la integral del seno de tita? Menos coseno de tita. Menos coseno de tita. Entre 0 y tita. Es decir, que tendremos que omega al cuadrado va a ser 2GR. Si cambio, fijaos que... Pero eso son manías de cómo... Yo intento quitarme siempre los signos menos cuanto antes. Teníamos entre 0 y tita, ¿no? Entre tita y 0. Cambio el signo, intercambio los límites. Pero eso no son... Cada uno es libre de escribirlo como quiera mientras esté bien. Y tendríamos coseno de 0, 1, menos el coseno de tita. ¿Lo habéis visto? En particular, también, justo en el momento de la separación, pero esto es, cuidado, esto no es solo para este ángulo, esto lo tenemos para cualquier ángulo. Ya tenemos la relación entre omega, como es la velocidad angular, para el ángulo.
Y si uno mira esto y dice, anda, pues aquí realmente lo que tenemos es la conservación de la energía mecánica. Efectivamente, bueno, yo lo ponía como velocidad de separación, creo, me parece, ¿no? Si pensáis, la velocidad de... O sea, que podría poner esta expresión, sabiendo que la velocidad es la velocidad angular por r, radio, tendríamos aquí entonces v cuadrado dividido por r al cuadrado, que pasa multiplicando y tendríamos 2gr1. Aquí lo que he hecho uso es precisamente esto. Es decir, lo que teníamos el día pasado. Claro, qué casualidad. Vaya unas casualidades tiene la vida. No tiene ninguna casualidad. Ahora viene el momento de quizás recordar lo del teorema del trabajo y la energía cinética. Esto no es nada más que un caso particular de algo tan general y un resultado general como el siguiente. ¿Algún problema? Habéis visto que llego a lo mismo, ¿no? Uno diría, pero ciertamente me gusta más lo de la conservación de la energía mecánica. Digamos, ya estamos entrenados para decir, claro, ningún problema. Lo único que os quiero decir es que eso de la conservación de la energía mecánica, en este problema porque no tenemos rozamiento, que no es nada más que una consecuencia del teorema del trabajo y la energía cinética, no es nada más que la integración de la segunda ley de Newton. ¿En qué dirección? Justo en la tangencial al movimiento. Imaginaos una partícula que sigue esta trayectoria, una trayectoria curvilínea. Aquí lo primero que diríais es, no es una trayectoria circular, es una trayectoria curvilínea. Pero ya voy a adelantar algo que tengo aquí en el papel, después de hacer otro problema. De pasar, decir, ¿cómo pasamos de lo que hemos hecho en una trayectoria circular a una curva en general? Bueno, pues no pasa nada si lo digo varias veces. Si uno coge y corta esta curva en trocitos infinitesimales, cada trozo yo lo puedo aproximar por el arco de una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Siempre puedes hacerlo, siempre y cuando, claro, los trozos sean infinitesimalmente pequeños. Problema, hombre, no todos tienen... Si fuesen todos con el mismo radio, evidentemente tendríamos una circunferencia. Lo que ocurre es que, por ejemplo, para este, tendría aquí el centro de la circunferencia, no me ha salido muy allá, pero bueno, ahí el centro, con un cierto radio R. Este sería en otro punto, con otro radio diferente, R1, R2. Este sería el centro de curvatura. Para este tramo infinitesimal, este sería el centro de curvatura, este sería el radio de curvatura. Y lo que ocurre en una trayectoria curvilínea en general es que el radio de curvatura depende de la posición en la trayectoria donde os encontréis. ¿De acuerdo? Vale, eso dicho que lo repetiré más adelante. Pero tenemos aquí la partícula. Entonces ahora, una vez, voy a dibujar otra vez tenemos por aquí. Están actuando unas cuantas fuerzas. ¿De acuerdo? De tal manera que por cierto, pregunta, la que hago siempre. Para seguir esta trayectoria, naturalmente, necesitamos ejercer fuerzas, ¿no? ¿Creéis que necesitamos ejercer fuerzas o a lo mejor sería posible? Este es el camino, o sea, que sigue la partícula. ¿O podría seguir una partícula ese camino sin estar sometido a fuerzas, o bien que la suma de las fuerzas fuese cero? ¿Qué creéis?
No, ¿por qué? ¿Habéis entendido la pregunta, no? Esto no es una recta, esto es una curva. ¿Por qué? No, ni rozamiento ni nada. Bueno, la cuestión es que, naturalmente, la aceleración es cero. Claro, y aquí es posible que en un camino como este la aceleración sea cero. Imposible si uno se fija que la velocidad es tangente a la trayectoria, por lo tanto, la velocidad, el vector velocidad cambia de dirección y si cambia la velocidad, la aceleración es distinta de cero. Por lo tanto, lo que no puedes tener es suma de fuerzas igual a cero, suma de fuerzas que sea igual a cero y luego igual a la masa por la aceleración que es distinta de cero. ¿Se entiende? Es decir, que si sigue este camino, evidentemente va a tener que haber una fuerza neta distinta de cero. ¿Sí o no? Está bastante sencillo, ¿no? Si no, como ha dicho muy bien vuestro compañero, trayectoria rectilínea, evidentemente. Muy bien. O sea que lo que iba a dibujar yo aquí acerca de la fuerza, pues uno puede, evidentemente tiene que ser distinta de cero, en una posición. Y ahora la pregunta es, otra vez, ¿a qué hago siempre? ¿Hacia dónde estará apuntando la fuerza neta en una posición genérica? Fijaos que tenemos la dirección centrípeta, se había dibujado aquí el centro de curvatura, ¿no? La dirección tangencial, imaginémonos que sigue esa atrás, ¿no? Tangencial, centrípeta o normal hacia afuera, me da igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 y 8. He dibujado 8 vectores. Fuerza neta. En verde tengo 8 posibilidades acerca de la fuerza neta que se está ejerciendo sobre esta partícula, cuerpo puntual, que se está moviendo siguiendo esa trayectoria que acabo de dibujar ya ahí. Ahora otra vez, creo que el otro día jugamos un poco a este juego, otra vez el mismo juego. ¿Cuántas de estos 8 vectores pueden ser posibles y cuáles no? O en general todos pueden ser posibles. Serían posibles 3, 4. ¿Qué números? Fijaos, ¿qué número? Por eso los numero, porque si no, siempre, al principio me acuerdo que no los numeraba y era un follón, el no sé cuánto. Digo, ahora dime qué números. 8, 1, 2, 3, 4. O sea, 8, 1, 2, 3, 4 son posibles. Sí. O sea que imposibles 5, 6 y 7. Yo diría que 6, 7, 8, 1, 2. A ver, 6, 7, 8, 1 y 2 serían posibles, según tú. 8 y 4, o sea, cuando estoy preguntando cuáles son posibles, es decir, que 5, 6, 7, 1, 2 y 3, imposibles. Bueno, está bien. Mira, este año sale bastante bien porque salen diferentes contestaciones al asunto. ¿Por ahí detrás? ¿Qué creéis? ¿Diríais algo si os jugaseis el aprobado por ahí detrás? Lo digo para que hablen, no por otra cosa, no por amenazar, por animar a pensar en el asunto. Bueno, vamos a pensar un momento. Aquí lo que tenemos es la segunda ley de Newton. Entonces, si uno, fijaos, son 2 vectores, la masa es positiva, por lo tanto, este vector y este vector tienen la misma dirección y el mismo sentido, porque la masa es positiva, si pudiese ser positiva o negativa, ¿no? O sea que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Pues me voy a fijar en la aceleración, a ver qué vector aceleración puede ser posible y cuál no. Claro, y nosotros hemos dicho que la aceleración va a ser suma de 2 componentes. Podemos descomponer la información acerca de la aceleración en 2 vectores, uno que tiene la dirección tangencial y uno que tiene la dirección centrípeta, la dirección normal, pero aquí ya cuando pongo C, mientras que en la tangencial sé la dirección pero no sé el sentido, en este dibujo no lo sé, solo me han dibujado el camino.
me tendrían que hacer una película para yo poder discernir el sentido de este término. Dándome solo el dibujo del camino, no puedo, sé que tendrá quizás una aceleración tangencial, el sentido no lo sé, incluso puede ser cero. Pero desde luego, si la trayectoria es curvilínea, como estoy poniendo ahí, vamos a tener una componente de la aceleración que es hacia adentro, aquí marqué el centro de curvatura. Habíamos visto que AT, ¿no? Era, o poníamos, si queréis, AT como, vamos a ponerle, voy a utilizar aquí el vector unitario UT. UT es un vector unitario y UC hacia adentro, más AT era la derivada de V respecto a T y hace V cuadrado dividido por el radio de curvatura en ese punto de la trayectoria. Claro, aquí esto siempre es positivo, es decir, que el vector, esta parte, siempre está apuntando hacia adentro, salvo, es decir, que si está apuntando hacia adentro, ni este son posibles. ¿Por qué? Habéis visto cómo he dibujado la curvatura, el centro está por aquí. Es decir, que componente hacia afuera, distinta de cero, imposible. 6, 5, 6 y 7 no son posibles. Alguien diría, bueno, y el 4 y el 8 tampoco serían posibles. Claro, no serían posibles si esto es distinto de cero. Pero a lo mejor hay algún caso en el cual esto pueda ser cero, incluso con esa trayectoria. Fijaos qué es lo que se impone para poder tener el 4 o el 8, es decir, que la componente centrípeta sea cero. Significa que justo en este punto, cuando se está moviendo la partícula, me voy moviendo sobre el camino, pero oye, me voy cansando y voy cada vez más lento, y me paro en ese punto. Justo en ese instante, sobre ese camino, la magnitud de la velocidad es cero. Por lo tanto, este término sería cero. Claro, para llegar he dicho ralentizando, es decir, voy andando y cada vez más lento. ¿Hacia dónde iría la componente tangencial de la aceleración? Vengo por aquí, dando un paseo, y voy cada vez más lento, y me paro. Me paro significa que la velocidad en magnitud es cero. ¿Y qué pasa con este término? ¿Está apuntando este vector hacia allá o hacia allá? ¿Hacia? Es el número 4. Exactamente. Fijaos, la magnitud de la velocidad va decreciendo. Es decir, que hay una deceleración. Eso significa que está actuando la componente tangencial contraria a la velocidad. Es decir, que sería, en ese caso, el 4. Pero claro, yo me paro ahí un momento, pero he cogido fuerzas y me vuelvo a poner en marcha, piti. Volveríamos a tener que en el instante considerado inicial, la velocidad sería 0, es decir, que la componente centrípeta de la aceleración sería 0, la componente tangencial de la aceleración sería en la dirección tangencial en el sentido contrario al que ha dicho vuestro compañero correctamente, es decir, hacia él. Con esto quiero decir que los casos, estos 4 y 8 son casos extremos, son casos, si queréis decir, particulares, pero que pueden darse, no hay problema. En el caso, por ejemplo, tengo una barra de masa despreciable o una cuerda de masa, y aquí tengo la bolita, bajo la acción de la gravedad. Bueno, o sea, el péndulo otra vez. Y en el instante inicial, o bueno, aquí si queréis me da igual, cualquier otro.
En el instante inicial está en reposo. Vamos a cogernos esto para verlo más. Si no. Inicialmente está horizontal la cuerda y la bolita ahí, en reposo, suelto y se mueve. La aceleración, ¿hacia dónde va? Uno dice, estamos justo en lo que acabas de decir, la velocidad es cero, la aceleración únicamente es la aceleración tangencial, componente tangencial, que claro, va a ser precisamente la de la gravedad. Inicialmente es la gravedad. Claro, en un instante ya posterior no, porque eso significa que la normal es cero en ese instante. En un instante posterior la normal ya es distinta de cero. O sea que en un problema que ya hemos visto del péndulo, tenemos justo lo que acabo de decir. Aquí en este instante tenemos componente tangencial de la aceleración, pero la componente normal centrípeta es cero. Bien. Vale, genial. Pero esto lo he dibujado, digamos, estoy aprovechando eso porque queríamos, no se os olvide de dónde partíamos, de integrar para un caso general. Aquí tenemos otra vez la bolita. Voy a dibujar la fuerza neta que está, podría ser así, 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 pero ya por lo menos no hago esto que estaría mal, seguro. Fuerza neta. O sea que tendríamos igual a la masa por la aceleración. Y lo que voy a hacer es integrar esto, calcular el trabajo, integrarlo, el trabajo que realiza las fuerzas. Yo no sé cuántas hay, solo puedo hablar de la fuerza neta, no puedo saber cuántas hay, que realizan las fuerzas sobre la partícula. Pues desde este punto hasta el que queráis, hasta el punto 2, entre 1 y 2. Pero esa es una integral de camino. Uno dice, bueno, yo me acuerdo de la definición de trabajo para cuando tienes una trayectoria rectilínea. No hay ningún problema. Entonces tendrías una cosa como esta, F por D. Pero aquí lo que estamos es dividiendo el camino en trazos infinitesimales. Vamos a llamarlo diferencial de R, cada uno de ellos. Es decir, que tendríamos que el trabajo, fuerza neta, este sería el trabajo infinitesimal ejercido, el trabajo que realizado por todas las fuerzas al pasar desde este punto a este punto infinitesimalmente cercano. Desde 1 hasta 2, a lo largo del camino C. Tenemos esto. Producto escalar de estos dos vectores. Amigo ya. Pero resulta que el vector desplazamiento este sobre el camino, tengo que multiplicar esto por esto. Lo que estoy haciendo realmente es ver cómo es la componente en la dirección tangencial de la fuerza neta. Componente tangencial por diferencial de R. Módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman, es decir, la proyección de la fuerza neta. O sea, ya habéis visto que aquí no pongo ya vectores. Aquí ya son las magnitudes de cada uno de ellos. Segunda ley de Newton. Tendré para la componente tangencial y para la otra lo que sea. A mí solo me interesa ahora la componente tangencial. Claro, pero la componente tangencial es el cambio en la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que tendremos fuerza neta, componente tangencial. Qué tonto soy. M. Pero claro, esto, que no es nada más, esto es
el desplazamiento infinitesimal que se ha producido ahí, magnitud, la distancia recorrida, es esto, dividido por el tiempo, que es precisamente el cambio en la magnitud de la velocidad. Vamos a ponernos... ¿Entra ahí? Entra. Perdón. Ay, madre, qué mal lo he puesto. Esto es diferencial. Desde todo a lo largo del camino, todo a lo largo del camino. Pero esta integral está chupada. Desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Y esto qué es? No es nada más que la energía cinética. Entre 1 y 2, es decir, la variación en la energía cinética entre 1 y 2. Y esto es recordaros que no es nada más que el teorema del trabajo y la energía cinética. El trabajo realizado por las fuerzas sobre esa partícula se manifiesta en un cambio en la energía cinética de la partícula. Pero como habéis visto, que es donde quería yo llegar aquí, lo que tenemos es precisamente en la... cuando ponía aquí la aceleración y me aparece el tiempo, dividiendo, ¿cómo elimino el tiempo? Integrando en el espacio. Y eso es lo que he hecho yo antes en el problema del balón de playa. Exactamente lo mismo. Pero esto, como habéis visto, es para cualquier trayectoria, es decir, que se cumple siempre. El teorema del trabajo y la energía cinética no es nada más que un cocinado de dónde hemos partido, de la segunda ley de Newton. No da información adicional. El que me ponga y me diga son 3 ecuaciones, pongo las 2 ecuaciones en ese problema, las 2 ecuaciones escalares correspondientes a la segunda ley de Newton. Te pongo también la conservación de la energía mecánica y encima te digo que son 3 ecuaciones independientes, entonces está mal. Si son 3 ecuaciones, pero no son independientes. Como habéis visto, la conservación de la energía mecánica proviene de integrar una de ellas, es decir, que no son independientes. ¿Algún comentario sobre eso? Vale. Bien, podemos entonces dedicarnos a otro problema, salvo que tengáis algún comentario que yo no tengo por aquí más. Vale, vamos a estudiar un problema del Taylor. Problema 437. A ver. Bueno, ahí pone lo de... Quiero decir que vamos a utilizar el enunciado. Luego yo pregunto cosas diferentes. La figura 428 muestra, o sea, que el problema trata de lo siguiente. Tenemos un sistema formado por 2 masas puntuales. Esta y esta, M mayúscula y M minúscula, bajo la acción de la gravedad, unidas por una cuerda de masa despreciable e inextensible. El trozo este cuelga verticalmente, es decir, que el movimiento de M minúscula es un movimiento vertical. ¿De acuerdo? Eso lo imponemos en el problema, porque si no uno diría, ¿esto está oscilando? Sí, podría oscilar. Y si se me cruzan los cables, lo podemos resolver un día con el ordenador. Es más difícil que lo que vamos a hacer, pero se puede resolver. Bueno, movimiento vertical de la masa M minúscula. La masa M mayúscula, no, la masa M mayúscula está pinchada por un alambre. ¿De acuerdo? Pensad en una rueda de bicicleta, la llanta, ¿no?, ahí de la rueda, y por aquí en la guía, es una guía, viene la cuerda, la cuerda por aquí. Pras, pras. Luego os lo muestro lo que está haciendo. Porque lo tengo simulado con matemática. Bien. ¿Algún problema con...? O sea, que tenemos un montón de ligaduras aquí. O tenemos unas cuantas. ¿Cuántos son? El movimiento es en el plano vertical. ¿Cuántos grados de libertad tiene el sistema?
cómo de libre es el sistema. Espera, vamos a dejar un poco porque tú vas más rápido. Quiero que todos vayan un poco más. Tú lo has visto de otros cursos, ¿no? ¿No? ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Ah? Pues, entonces te he confundido con otra persona, perdona. Genial, entonces me alegro. Pero espera un momento entonces a ver los demás. ¿Todo el mundo ve lo que acaba de decir correctamente vuestro compañero? ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús. ¿Jesús qué? Jesús Pérez. Jesús Pérez. Muy bien, Jesús. ¿Todo el mundo ve que es un grado de libertad? Pensad. Dos cuerpos puntuales. En un plano necesito 4 coordenadas. ¿De acuerdo? En principio, se podrían mover, pero ahora digo, claro, primero, la masa m minúscula tiene una ligadura de que el movimiento es vertical, una ligadura. La masa m mayúscula tiene una ligadura que el movimiento es circular, el aro, 2 ligaduras. Pero la cuerda, que no se nos olvide, es una tercera ligadura, 4 menos 3, 1 grado de libertad. Es decir, que va a haber una sola, el movimiento del sistema, fijaos que son 2 cuerpos, el movimiento del sistema viene dado por una sola ecuación. Son 2 cuerpos, pero es una ecuación. Y ahora el problema es decir, bueno, aquí lo que visteis, depende de cómo es la relación entre las masas, pues el movimiento es de una manera o de otra. Lo interesante es que haya oscilaciones. Vamos a por él. Tiene movimiento circular y tiene unas cosas. Problema 437, dije, ¿no? Y queremos llegar a saber todo. Datos, no hay rozamientos, es decir, que la cuerda y la bolita que está pinchada por el alambre circular, ahí no hay rozamiento que valga, ¿de acuerdo? Datos, el radio de la circunferencia, m minúscula, m mayúscula, g por supuesto, y que yo sepa, no se me olvida ninguno de ellos. Nos tienen que decir, en todo caso, cómo lo dejamos inicialmente el sistema, pero bueno, eso no hay problema. Al final, cuando lleguemos a la ecuación del movimiento. 1 grado de libertad. Es decir, una ecuación del movimiento. Vamos a llegar a ella. ¿Qué sería lo más, quizás lo más cómodo? ¿Qué sería lo más cómodo? Lo más rápido, diría yo. A ver. ¿Qué sería lo más rápido para llegar a esta ecuación del movimiento? Exactamente. Yo diría que esa es la más rápida. La forma más rápida, habéis visto que he dicho sin rozamientos. 1 grado de libertad, uno dice, esa ecuación me la voy a llevar por delante o la voy a ver con la conservación de la energía mecánica. Bien, eso lo hacéis por vuestra cuenta. Vamos a utilizar, aún así, voy a utilizar las leyes directamente las leyes de Newton. Ya sabéis que la conservación es de lo otro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para ver todo lo que hemos dicho acerca del movimiento circular, si os parece. Que podríamos aplicar la conservación de la energía mecánica. Pero vamos a aplicar la segunda ley de Newton aún así.
de todas maneras. Antes de hacer la pausa, que esto es que me avisa que tengo que hacer pausa. ¿Qué tenemos que hacer? Diagrama del cuerpo libre. M minúscula. Tenemos el peso, mg, y que tenemos la tensión en la cuerda. ¿De acuerdo? Ahora para una, o sea que tendríamos por aquí el aro, dibujo por aquí, M mayúscula, que es lo que tendríamos en una posición genérica. Como voy a utilizar, fijaos, es una trayectoria circular, componentes intrínsecas, es decir, coordenadas polares, ángulos, el ángulo, para dar la posición angular de esa partícula, ¿a partir de dónde voy a medir? Pues tal como viene en el dibujo, a partir de la vertical, en el sentido antihorario. Es decir, que positivo. De tal manera que entonces tendríamos aquí ¿dónde sería conveniente hacer el dibujo? Es decir, el diagrama del cuerpo libre para M mayúscula, en el primer cuadrante. En el primer cuadrante. Por eso he hecho este dibujo. Mg, más fuerzas. Y con eso hago la pausa. ¿Qué fuerzas tenemos más? Tenemos la tensión T' en la cuerda, tangencial. ¿Qué más tenemos? La normal que ejerce el alambre sobre... Ya tenemos los dos para luego, después de esta pausa, hay 5, continuamos. ¿Vale? Hacemos la pausa.